Ciertamente todas las alabanzas son para Allah. Lo alabamos, buscamos ayuda y buscamos su perdón. Y nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y del mal de nuestras acciones. A quien Allah guíe, nadie le puede desviar. Y a quien Allah desvía, nadie puede guiarle. Doy testimonio de que no hay divinidad excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio de que Mohammed es su siervo y su mensajero. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: «Oh vosotros que creéis, teman a Allah como debe ser temido y no moráis sino como musulmanes», es decir, no moráis sino sometidos a Él. Bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y misericordia de Allah sea con todos ustedes. Para mí es un honor y es una gran bendición compartir este espacio, compartir este momento con todos ustedes. Y esta noche vamos a tratar de entender el por qué Allah juzga el mal si Él lo creó. Esta es una pregunta que muchos jóvenes musulmanes se hacen. Si Allah creó todo, incluyendo el mal, ¿por qué después nos juzga por él? Esta pregunta ha llevado a muchísima gente a cuestionarse su fe, pero la respuesta está en comprender, en tratar de entender correctamente la sabiduría divina. Primero, lo que deberíamos de tratar de comprender es la soberanía absoluta de Allah. Allah es Al-Khaliq, el creador absoluto. Y en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Huwa Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard wa huwa al-azizul hakim. Lo que se interpreta como Allah, Él es Allah, el único creador, quien crea todo de la nada y da la forma que quiere a su creación. Y a Él solo pertenecen los nombres y los atributos más sublimes. Y todo cuanto hay en los cielos y en la tierra, lo glorifica, y Él es el poderoso, el sabio. Entonces, los sabios lo interpretan como un derecho inherente, que en otras palabras se interpreta como que Allah detenta la autoridad suprema, la soberanía absoluta, el poder indiscutible, puesto que Allah es el único creador de los cielos, de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos. Estableció las leyes morales para su creación, y que se fundamentan estas leyes en su justicia perfecta, pues uno de sus atributos y nombres más bellos es Al-Adl, es aquel que garantiza la equidad absoluta en todos sus juicios. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a tratar de comprender, de entender estos conceptos claramente. Allah lo dice en el Sagrado Corán: lo que te sucede de bueno proviene de Allah, y lo que te sucede de malo, proviene de ti mismo. Y te hemos enviado a la humanidad como mensajero, y Allah es suficiente como testigo. Ahora vamos a tratar de entender. Lo que te sucede de bueno, es decir, las gracias, los asuntos buenos que te alegran, eso proviene de Allah. Es decir, proviene de Allah su guía, su favor hacia ti, su dirección hacia los medios que te llevaron a lo que te complace. Cuando algo bueno nos sucede, no es simple casualidad, sino es algo que Allah determinó, decretó, nos guía y nos da éxito, tawfiq, nos favorece, nos dirige hacia los medios correctos. Y al contrario, lo que nos sucede de mal, es decir, las calamidades u otras situaciones que nos entristecen, provienen de nosotros mismos, es decir, debido a que incurrimos en lo que Allah prohibió y abandonamos los medios
que nos llevan al éxito, como dice el Altísimo, y cualquier desgracia que os suceda es por lo que han hecho vuestras manos, y Allah perdona mucho. Entonces, solo para que quede claro, sobre todo para familiarizarnos con los términos, se entiende como hasana, como lo bueno, específicamente aquello que nos produce alegría, que nos produce satisfacción, que nos produce felicidad, que produce satisfacción en el corazón humano. Shayya es no solamente el mal, es lo opuesto, sino es aquello que nos causa tristezas, pesar, aflicciones. Entonces, hay cierta responsabilidad en cuanto al mal. Las adversidades resultan o son el resultado de la desobediencia a las prohibiciones divinas, como el hecho de abandonar los medios que nos conducen al éxito. Es decir, todo es resultado de nuestras propias decisiones y acciones. El mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, nos enseñó que cuando el creyente es afligido por un dolor, aunque sea el pinchazo de una espina o algo mayor, Dios perdona las faltas. Entonces vamos a meditar en el siguiente pasaje. Y aquí es interesante cómo los sabios nos explican, subhanallah, estos dos versículos del Corán. El primero está en la Sura 4, el versículo 79, y fíjense cómo dice: la muerte os alcanzará donde quiera que os encontréis. Aunque os halléis en una elevada torre fuertemente edificada, la muerte os alcanzará. Y si les sucede algo bueno, los hipócritas dicen, esto proviene de Allah. Pero si les sucede algo malo, dicen, es debido a ti, Mohammed. Diles, todo proviene de Allah. ¿Qué les pasa a esas gentes que apenas comprenden lo que se les dice? Cuando dice Allah, diles todo proviene de Allah, se refiere al decreto divino, al Qadr. Ahora, luego dice en el versículo siguiente, todo lo bueno que te sucede a ti, hombre, proviene de la gracia de Allah. Y su dicho, entonces, ¿cómo vamos a reconciliar estos dos versículos del Corán? ¿Cómo los podemos reconciliar? Primero Allah dice, todo lo que sucede proviene de Allah. Y después, en el siguiente versículo, nos dice, todo lo que sucede es... a ver, permítanme un segundo. Ok. Aquí están los dos versículos. Dice, todo lo que te sucede, todo proviene de Allah, el primer versículo anterior. Y luego el siguiente dice, todo lo que te sucede a ti, hombre, proviene de la gracia de Allah y todo lo malo procede de sus pecados. Entonces, ¿cómo lo interpretaron los sabios? Dicen que cualquier desgracia que nos sucede es por lo que han hecho nuestras manos, pero Allah perdona mucho, ¿no? Las adversidades resultan de la desobediencia a las prohibiciones divinas, abandonar los medios que llevan al éxito y nuestras propias decisiones y acciones. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam había yo explicado que nos explica había mencionado que nos explica en el hadith que cuando el creyente es afligido por un dolor, aunque sea el pinchazo de una espina o algo mayor, Allah le perdona sus pecados. Entonces, hay un sabio que se llama Al-Baghawi, que él explica, cuando Allah dice, todo lo que bueno que te sucede a ti, hombre, proviene de la gracia de Allah, se refiere a tomar las causas. Y aquí el significado de tomar las causas, quien toma las causas o los medios y quien confía en Allah, entonces Allah le da los resultados. Pero quien no toma las causas o contradice el método correcto que lleva al fruto,
entonces le sucederá lo que le disguste y por causa suya. Que el bien que proviene de Allah, dice, el bien y las gracias provienen de Allah, y lo que te sucede a ti, las calamidades o algo que detestas, proviene de ti mismo, es decir, por tus pecados. Y él decía que el discurso se dirigía al profeta, pero se refería a otros. Por ejemplo, Ibn Kathir citó un hadith que dice, por aquel en cuyas manos está mi alma, no le sucede al creyente preocupación, tristeza ni fatiga hasta una espina que lo pincha, sin que Allah le perdone por ello algunas de sus faltas. Entonces, les decía que cómo encontrar la reconciliación entre estos dos versículos, que todo lo que te sucede a ti, hombre, proviene de Allah, y que se refiere al decreto de Allah, ¿no? Los hipócritas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando los creyentes vencían, no atribuían mérito alguno al profeta, sino que lo despojaban de su mérito y le decían, esa victoria es de Allah, no buscando la sumisión y la fe, ni creer en el destino, sino que pretendían menospreciar la posición del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, uno, cuando busca el éxito y esperar que el éxito que provenga de Allah, uno se refiere a que uno debe de tomar las causas, tomar los medios, confiar en Allah y hacer que ocurran. Entonces Allah da los resultados. Pero si no tomamos las causas, entonces o contradecimos los métodos correctos que llevan a los frutos, entonces nos va a suceder lo que nos disgusta. Entonces yo les explicaba que este sabio al-Baghawi, Abu Muhammad al-Baghawi, decía que el bien y la gracia provienen de Allah, y lo que te sucede de mal o calamidad o algo que detestas proviene de ti mismo. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando había una victoria, la atribuían solamente a Allah y le negaban al profeta el éxito, ¿no? Y cuando había una derrota, culpaban al profeta. Esto ocurrió en la batalla de Badr y posteriormente en la batalla de Uhud. Y estos versículos pues son un ejemplo que establece un equilibrio entre reconocer la soberanía divina, que todo está bajo el control supremo de Allah, y la responsabilidad que conducen nuestras acciones que tienen consecuencias. Y desde luego también hace mención de la universalidad del mensaje del Islam, cuando Allah le dice, y te enviamos a toda la humanidad como un mensajero. Entonces, se consideró la victoria de los musulmanes como algo bueno, porque obtuvieron la victoria en Badr y el botín de guerra, y lo malo se refería a la derrota de Uhud, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam fue herido. En Uhud, los arqueros recibieron órdenes que desobedecieron y abandonaron sus posiciones para recoger el botín, y lo que permitió a Khalid bin Walid, que entonces no era musulmán, pues atacar a los musulmanes y vencerlos. Los atacó por la retaguardia. Entonces, los sabios decían en estas interpretaciones que hay dos acciones que no suceden a los musulmanes. Las bendiciones y calamidades que experimentamos, que son las acciones que no suceden, y las acciones que hacemos, que son nuestros actos de obediencia y desobediencia. Así que, hermanos y hermanas, Allah nos proporciona los medios y las causas para obtener beneficios, nos da la guía, nos da las enseñanzas y nos permite, nos encomienda la razón, ¿no? La contemplación, la reflexión, y nos da la revelación, que es su guía, y nos advierte sobre las consecuencias. Por lo tanto, cuando nos suceden las cosas buenas, pues provienen principalmente por la gracia de Allah, y cuando llega algo malo, es principalmente por las decisiones y acciones, el resultado de nuestras decisiones y acciones humanas. Aunque todo ocurra dentro de un decreto divino. Entonces, en resumen, esto está relacionado a la omnipotencia de Dios, a la soberanía de Allah y a la responsabilidad que tienen los humanos.
Entonces, sobre las cosas malas, as-sayya, es una palabra árabe que se refiere a lo malo, ¿no? Aunque las desgracias ocurren por la voluntad de Allah y que afectan al ser humano, ocurren debido a su ignorancia, a su negligencia, a su mala consideración en las consecuencias y a permitir que sus pasiones dominen su razón. Y los tipos de desgracias son dos. Las desgracias que ocurren sin causa humana directa, por ejemplo, los terremotos, las epidemias, las enfermedades, ¿no? Y las que son con causa humana, la mayoría son causadas directa o indirectamente por nuestras acciones. Y aquí cito un hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam hace referencia a que no le ocurre a un siervo ninguna desgracia grande o pequeña excepto por un pecado, y lo que Allah perdona es mucho más. El alcance de lo bueno y de lo malo. Por ejemplo, en lo material, lo bueno, pues la lluvia, los frutos. En lo malo, pues, no sé, los rayos, las epidemias de las langostas. En lo abstracto, pues la salud, la brisa, todo lo que sea favorable, como las ganancias comerciales. Y en lo malo, pues las enfermedades, los vientos, los huracanes, los daños, las pérdidas, etc. Y bueno, reconocemos que Él es creador de todo esto, pero ha establecido un sistema de causas y donde las acciones humanas tienen consecuencias reales. Entonces, las desgracias suelen resultar por decisiones humanas. Ahora voy a tratar de dar algunos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando te alcanza algo que proviene de Allah, cuando te alcanza un bien, dice Allah, la reflexión, lo que te alcanza de bien proviene de Allah y lo que te alcanza de mal proviene de ti mismo. Si eres creyente y te duele algo malo que te pasó, pues como creyentes debes de recordar que probablemente sea resultado de tus propias equivocaciones, de las desobediencias a Allah. Y si alguien, por ejemplo, dice que algo malo pasó sin razón, uno debe de recordarle que todo lo que nos sucede está en las manos de Allah. Y si eres de las personas que siempre culpa a la mala fortuna, a los infortunios y se enoja con todo lo que pasa, si quieres que Allah mejore tu vida, primero mejora tu comportamiento. En realidad, los actos malos traen consecuencias negativas a la vida de las personas. Creo que eso todos nos estamos dando cuenta de eso, que los actos malos traen consecuencias negativas a la vida. Y es como si estuvieran conectados. Cuando uno hace las cosas mal, después te pasan cosas malas. Los errores y las desobediencias manchan la pureza de la vida y destruyen nuestra felicidad. Y Allah hace hincapié, ¿no? Dice, te enviamos a la gente como un mensajero. Esta es una frase llena de misericordia y de honor, pues Allah subhanahu wa ta'ala tuvo una inmensa misericordia. Él es el Señor de los mundos y envió un mensajero para guiarnos. Honró al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, al hacerlo su mensajero para todos los pueblos, para todos los tiempos, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer ante las dificultades? Pues debemos examinar nuestras acciones y buscar los medios de mejorar. Y ante las bendiciones, pues agradecer, reconocer que provienen de Allah y mostrar gratitud. En la vida diaria, pues deberíamos de todos tomar esa responsabilidad para tomar mejores decisiones mientras confiamos en Allah. Y en lo que nos compete dentro de la comunidad, pues es evitar culpar a otros por nuestros problemas que podemos haber causado nosotros mismos, no culpar a los demás. Busquemos todos, cada uno de nosotros debe buscar crear responsabilidad individual y reconocer cada uno nuestro papel.
así como reconocemos la soberanía de Allah sobre todos nuestros asuntos. Voy a tratar de citar un ejemplo en cuanto a los derechos del Creador. Y es una comparación. Si tú construyes una casa, y tú construyes la casa y tú decides las reglas de esa casa. Si tú propones un juego, tú propones las reglas de ese juego. Entonces, los musulmanes entendemos claramente que como Alá creó todo el universo, Él tiene derecho de poner las reglas morales, qué está bien y qué está mal. Y no es porque sea un capricho. Alá no pone las reglas simplemente porque sí. Todas sus reglas se basan en lo que decíamos, en su justicia perfecta. Allah es al-Adl. Es el juez justo, el perfecto, que nunca se equivoca, siempre es justo. Y todas sus acciones contienen una gran sabiduría perfecta. Entonces, los siervos o algunos de los siervos pueden percibir parte de esa sabiduría, o algunas personas cuya mente es más limitada pueden ser incapaces de comprenderla. Por eso la religión se basa en la fe en el no visto, en la fe en lo invisible y en afirmar toda clase de perfección absoluta es para Allah Todopoderoso y negando toda imperfección de Él. Por tanto, hermanos y hermanas, no hay nada que Allah Todopoderoso haya creado que, aunque contenga un mal relativo, sin que su beneficio, el beneficio de su existencia, sea aún mayor que su perjuicio. Es decir, que esta parte de mal no se atribuye a Allah Todopoderoso, sino a sus criaturas. Y lo que se le atribuye a Allah es la sabiduría de su creación. Entonces aquí espero que haya quedado aclarado el punto. Dios es perfectamente bueno y sin embargo, aunque Allah sea bueno, el mal existe en el mundo. Dios creó todo, incluyendo las cosas que percibimos como malas. Pero desde la perspectiva divina no son realmente malas porque hay una sabiduría detrás de su propósito de existir. Por ejemplo, vamos a citar el fuego. Se dice el fuego puede quemar y puede destruir, sí, pero también puede cocinar, puede servir cosas con el fuego, da calor y puede purificar. O las bacterias, ¿no? Por ejemplo, las bacterias, aunque causan enfermedades, otras son esenciales para la vida. Por mencionar, hay algunas bacterias que son necesarias para nuestra digestión y mantienen un equilibrio natural. Han escuchado de los bacilos, ¿no? Los bacilos son bacterias que tienen ciertas formas, algunas son como espirales, como bastoncitos, tienen diferentes formas y pues nos ayudan a la digestión. Son bacterias, pero son benéficas. Entonces, dentro de esta sabiduría de lo que aparentemente es malo, como la muerte, aunque cause dolor, también permite una renovación y le da un sentido a la vida. Aquí la clave sería entender que Alá creó ciertos elementos que digamos tienen cierta neutralidad y tienen un potencial para el bien y para el mal. Pero el mal surge cuando estos elementos se usan de forma incorrecta o de formas que nosotros percibimos como algo negativo. En cuanto a la experiencia humana, el dolor que sentimos, el dolor físico nos puede advertir de que hay algún peligro en nuestra salud y nos puede proteger de un daño aún mayor. En cuanto a las adversidades, en cuanto a las dificultades nos favorecen porque nos enseñan, porque nos hacen crecer como individuos, como personas. Las pruebas que hacen las pruebas en nosotros, pues revelan nuestro verdadero carácter y nos purifican. Entonces Alá en su infinita sabiduría nos regala el libre albedrío. ¿Por qué Alá nos da esa libertad de elegir?
Porque Alá nos da esa libertad de escoger, de elegir cómo actuar. Alá nos hace dignos de recompensa cuando elegimos correctamente, cuando elegimos el bien, y responsables de lo que hacemos cuando elegimos el mal. Como el que se pregunta, y esto es muy común, ¿por qué Dios creó a los incrédulos y los castiga cuando sabe que de antemano no creerán? Es verdad que Dios crea a los seres humanos y les da leyes y les da obligaciones. Pero tú, como persona que estás escuchando, que estás viendo esta transmisión, tú eres quien va a determinar si sigues esas leyes y obligaciones, y eso va a determinar tu destino en la vida, y si eres quien elige el bien o el mal para ti. Si tú eres quien te puedes colocar entre los justos o entre los que son injustos consigo mismos. O como el hombre, como el padre, como el líder de la casa. Un padre, y este ejemplo es muy bonito, porque un padre puede permitir que su hijo cometa errores para que su hijo aprenda. Pero moralmente el padre que quiere prefiere que su hijo tome buenas decisiones. Permite los errores en su hijo, pero desea que su hijo, en su hijo, las buenas acciones. Entonces, aquí hay una clave para entender estos puntos. La voluntad de Allah. En cuanto a lo que Alá, las buenas acciones, lo que Alá permite, tiene que ver con una voluntad predestinada, que es dentro de su plan, dentro del plan de Alá para su creación. Todo lo que sucede está dentro de ese plan, incluido tanto lo bueno como aparentemente lo malo. Siempre se cumple. Y la voluntad religiosa, que es algo similar a lo que hablamos del padre con su hijo. Lo que Alá quiere moralmente de sus siervos. Esa es la voluntad religiosa. Sus mandamientos, sus valores, que solo incluye y dirige al siervo hacia las cosas buenas. La gente puede elegir no cumplir moralmente esas leyes, esos mandamientos, o seguir esos valores, perseguirlos. La gente puede elegir no cumplirlos, pero va a rendir cuentas. Si alguien comete un crimen, Alá lo permitió que pasara dentro de su plan universal, pero no significa que sea algo que él apruebe moralmente. Entonces, con estos ejemplos, espero que queden claros esos puntos, porque siempre hay sabiduría detrás del sufrimiento. Cuando enfrentamos dificultades, suceden 3 asuntos. Esto lo había comentado en una plática anteriormente hace unos meses, que cuando uno sufre ante las adversidades, uno debe de recordar siempre 3 asuntos. Que lo que te sucede pudo haber sido peor. Por ejemplo, si pierdes el trabajo, podrías haber perdido también la salud. Si tenemos una enfermedad, podría haber sido peor. Pero esto que va a hacer, va a desarrollar nuestra gratitud. Entonces, si enfrentamos dificultades, piensa que pudo haber sido algo peor. Y que fue en esta vida, esta dificultad que enfrentaste fue en esta vida y no ocurrió para la vida siguiente, en el ájera. Que los sufrimientos aquí son temporales y te pueden purificar antes de tu encuentro con tu Creador. Pueden purificarte de tus pecados. Y mejor sufrir aquí limitadamente que sufrir en la eternidad. Y el tercer punto, dijimos, piensa que lo que te ocurrió, la desgracia que te ocurrió, pudo haber sido peor, que te ocurrió en esta vida y no en la próxima, y que te afectó tu dunya y no tu din. Es decir, que si tú, por ejemplo, pierdes la salud, pierdes el dinero, tu fe sigue intacta. Entonces, lo material, de alguna forma se puede recuperar. Mucho o poco lo puedes recuperar. Pero la fe es lo esencial y lo primordial. Mientras tu din, mientras tu religión esté protegida, tienes lo más importante. Entonces, las pruebas
son como una bendición. Pero, ojo aquí, las dificultades, las adversidades se presentan como una bendición o como un castigo en el siervo. ¿Por qué? Son una bendición cuando te acercan más a tu Creador, cuando te fortalecen tu fe, y se presentan como un castigo oculto cuando te alejan de Allah, cuando te hacen dudar, cuando te hacen resentir. Y la diferencia no está en las pruebas mismas, sino en la respuesta que nosotros adoptamos a esas dificultades. Entonces, cuando te venga una dificultad, hazte esta pregunta: ¿esta dificultad me está acercando más a mi Señor o me está alejando de Él? En conclusión, o en resumen, Alá crea con sabiduría todo aquello que puede usarse para un bien o para un mal, pero nos da el libre albedrío, la elección, para que esas elecciones tengan un valor real. Y Allah permite el mal, pero moralmente prefiere el bien. Y sea lo que hagas, Allah vas a rendirle cuentas por tus acciones. Y Allah no va a juzgar injustamente a sus siervos, sino Allah va a juzgarnos en base a nuestras elecciones libres e informadas. No es igual el que sabe como el que no sabe. Entonces, siempre hay que recordar que, como Allah dice, su misericordia supera su ira. Entonces, siempre hay oportunidad de volverse a Allah. Siempre hay oportunidad de recomponer el camino, de buscar el arrepentimiento, de hacer istighfar, de recordar a Allah, de llorar, de rezar, de hacer buenas acciones que borren las malas obras. Entonces aquí, hermanos y hermanas, pues un cuestionamiento que yo me debería hacer, ¿no? Uno no debe de preguntarse, ¿no?, que por qué existe el mal. Esa no es la pregunta que uno se debe de hacer. Más bien uno debe de preguntarse cómo yo respondo al mal que encuentro. Y le pido sinceramente a Allah que nos guíe y que nos dé la comprensión correcta de lo que escuchamos, y que nos fortalezca en nuestra fe, que eso es lo más importante. Y una observación para toda la gente que escucha, sobre todo para los no musulmanes: quien no haya creído en Allah en esta vida, creerá en Él después de su muerte. Pero será demasiado tarde cuando el arrepentimiento no sirva de nada y no beneficie la fe de quien no haya creído antes.